Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Manu y esto es Malos Tiempos en Sadizar. Ya tocaba cumplir alguna de las promesas que hice antes de irme de vacaciones. Y es una que es especial para mí, porque estamos hablando de mi personaje de cómic, mi personaje de fantasía favorito es Conan, el Bárbaro, y como sabéis, pues prometí dedicarle un tiempo, perdón, una sección fija más o menos cada una vez a la semana a reseñar pues todo lo que tengo de Conan y todo lo que voy comprando de Conan, que espero que siga siendo cada vez más. ¿Vale? A mí es un personaje que me encanta, es el personaje con el que yo me inicié en los cómics de forma más o menos regular. Creo que no hay un personaje de literatura, de ficción, de fantasía como él. Y bueno, ha sido modelo de tantos y tantos personajes que han venido después, ¿no? Pero vamos a lo que vamos al cómic, ¿vale? Vamos a lo que publicó Marvel en el año 1971, ¿vale? Este tomo, el número 2, Panini ya ha publicado actualmente como unos 20, 21, y, y contiene los números 6 al 10 norteamericanos de la serie regular Conan el Bárbaro, que durante un tiempo pasó en Estados Unidos a ser bimestral, ¿vale? Y bueno, pues a mí este cómic, este tomo en concreto, pues tiene cositas que me gustan mucho, ¿vale? Tiene cositas que me gustan mucho. Por ejemplo, la evolución de Barry Smith como dibujante, que es algo que, como os comenté en la reseña del número 1, pues se va viendo número a número, ¿vale? Y luego ya también la evolución de Roy Thomas como guionista, porque aquí ya se empieza a desligar de lo que es el cómic de superhéroes. Y entonces aquí ya es cuando empieza Roy Thomas a ser el autor, el creador del cómic de fantasía heroica, del bárbaro por excelencia. Vale, alguno me querréis dar un tirón de orejas y me diréis que el creador de Conan es Robert E. Howard. Y eso no tiene ninguna duda, ninguna discusión. Algún día haré la reseña de los libros que tengo por aquí, que tengo todos los libros de Conan, pero hay que reconocer que Roy Thomas es el creador del Conan que el gran público conoce. El bárbaro semidesnudo, el taparrabos, la imagen del Conan de Schwarzenegger, de Jason Momoa, de las películas de animación, del Conan más mainstream, el Conan que el gran público, como digo, conoce. Y creo que esa leyenda ya se empezó a forjar ya en este segundo tomo. ¿Qué historias contiene? Pues bueno, contiene 5 historias. Aquí os las enseño, las portadas originales, ¿vale? Como os digo, del 6 al 10. 6, 7, 8, 9 y 10. No hace falta estudiar en Harvard para esto que acabo de hacer, pero bueno. Y bueno, voy a empezar reseñando la segunda historia, ¿vale? Esta que se llama Alguien se esconde ahí dentro. Alguien se esconde ahí dentro es la segunda historia que que publican en este tomo, ¿vale? Y como podéis ver por la portada original, los que conocéis al personaje de Conan, los relatos de Robert E. Howard, esto es una adaptación de El Dios del Cuenco. El Dios del Cuenco es una historia muy detectivesca de Conan. Si habéis leído el relato, es un relato muy a los Sherlock Holmes, o sea, es un misterio, un crimen en una habitación donde no ha entrado ni salido nadie, culpan a Conan porque ha entrado a robar en esa casa y entonces tiene que descubrir quién lo hizo para exculpar al bárbaro. Cuando llegan los policías, los agentes de la ley de la ciudad. Y bueno, pues resulta ser un semidios, una criatura con forma de serpiente enorme con rostro humano, que aquí han decidido que también tenga serpientes en la cabeza, ¿vale? Y es quien resulta, estaba metido en una especie de vasija enorme, y es el dios del cuerpo. La historia está bien adaptada, me ha gustado cómo Roy Thomas adapta la historia, es la segunda adaptación de un relato original de Howard. Recordemos que en el primer tomo ya vimos La Torre del Elefante, para mí superior a esta, pero esta está muy bien, ¿vale? Y como curiosidad, al final se incluye con este rostro que decidieron ponerle la primera imagen en Marvel de Todd Amon. Todd Amon es un hechicero que sale
en un relato de Conan, pero aquí en Marvel decidieron que fuese el archienemigo del bárbaro, porque como todos sus personajes tenían que tener un archienemigo. Siguiente relato, Los Guardianes de la Cripta. Esta es la portada, que es la que da título, bueno, la que da, perdón, origen a la portada del tomo, ¿vale? De verdad, fijaos, no sé si recordáis las ilustraciones de Barry Smith del primer tomo, que eran muy Jack Kirby, muy Jim Steranko. Fijaos qué evolución, o sea, pocas veces se ha visto una evolución tan grande en tan pocos números como la de Barry Smith en Conan el Bárbaro. Vale, una historia también muy interesante, muy howardiana. De hecho, creo que está, si no me equivoco, sí, se basa en una sinopsis original de Robert E. Howard, y se nota pues ahí con un monstruo de Gila, un lagarto gigante, y luego con unos esqueletos gigantes humanoides también, pues que atacan a nuestro querido Conan. Historia muy divertida de leer, a mí me encantó también, y diría que es la tercera mejor historia del tomo. Luego a partir de ahí vienen dos historias que no son tan buenas. Vale, El Jardín del Miedo. Jardín del Miedo también es una adaptación de un relato de Howard, y es que Roy Thomas, como tampoco podía tener acceso a los derechos, perdón, para adaptar todos los relatos de Robert E. Howard, también decidió intentarlo con relatos de Howard que no fuesen de Conan y adaptarlos al universo de Conan. Fijaos otra vez de nuevo Barry Smith haciendo maravillas. Maravillas. Y bueno, aquí pues Conan se enfrenta a una especie de criatura alada en un jardín donde también hay plantas peligrosas. O sea, muy chulo, la verdad. Está bien, historia divertida. Rescata a una chica que luego, por primera vez en la serie, va a acompañarle en el número siguiente, en el capítulo siguiente, que es, si no me equivoco, Guardaos de la ira de Anu. Aquí, pues, Conan se enfrenta a una especie de semidios, un toro gigante. Y bueno, a mí me parece el más flojo, el capítulo más flojo de todos. También es un poquito más marvelita que los demás, pero bueno, quizás se note la falta de Robert E. Howard, como en los dos anteriores sí que estaba, en los tres anteriores, perdón. Uno era un relato de Howard que no era de Conan, adaptado a Conan. Otro era una sinopsis no publicada de Robert E. Howard para un posible relato de Conan. Y el segundo era la adaptación de El dios del cuenco. Y diréis, Manu, te falta una historia por comentarnos. Has empezado el tomo por el capítulo 2. Cierto es, he empezado por el número 7, porque para mí el capítulo 6 es el mejor de toda esta primera etapa inicial. Sí, yo esto lo dividiría en etapas. Incluso, vamos a ver, ¿cómo lo diría? Incluso con Barry Smith al dibujo, hay una etapa muy primigénica, que es esta. Luego ya está una etapa de actual evolución, con una saga un poquito larga, que es la que da la transición al dibujante Barry Smith a John Buscema. Y luego ya está pues toda la etapa larga de John Buscema y Roy Thomas juntos, que tiene maravillas. Pero en este tomo hay una historia, la primera de todas ellas, que para mí es muy especial. Y así, bueno, os puedo explicar también de dónde viene el nombre del canal. La historia se llama Alas Diabólicas sobre Shadizar. Sí, amigos, el nombre del canal de Malos Tiempos en Shadizar viene de Shadizar la Perversa, una ciudad, capital del reino de Zamora, de la Edad Iboria de Conan, creada por Robert E. Howard. La ciudad de Shadizar no está en los relatos, se habla de ella, pero no hay ningún relato de Conan escrito por Howard que se ambiente allí. Y la primera vez que la vemos en cómic, y pues es aquí, en Alas Diabólicas sobre Shadizar.
No está basado en ningún relato de Robert E. Howard, sin embargo, es el relato más howardiano de todos los que hay aquí. Parece puro Robert E. Howard. Es un relato que es digno heredero de lo que el tejano escribió, ¿vale? Nos presenta una ciudad, la ciudad de los ladrones, Shadizar la perversa, que bueno, genial. Y luego tiene a esta criatura, este murciélago gigante con el que Conan tiene que combatir. Por lo que os estoy diciendo, diréis, este está divagando, está diciendo chorradas, pero de verdad que si leéis el primer tomo y este, seguramente Alas Diabólicas sobre Shadizar acabaría siendo también vuestra favorita de todos, de los dos. A lo mejor quitando la Torre del Elefante, pero de verdad que está muy, muy, muy bien. Esta historia está muy chula. Esta página a mí me encanta, la tenía de fondo de pantalla en la tablet y estoy por volverla a poner. Y ya os digo, para mí me parece la mejor historia. Introduce a un par de personajes que están inspirados en Fard y el ratonero gris, creados por Fritz Leiber, y a estos personajes ya les veremos más adelante, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, si queréis leer este cómic, si os animáis a empezar a leer Conan desde el principio, seguramente sea la historia Alas Diabólicas sobre Shadizar la que más os guste. Os he enseñado la primera página, que ya os digo que para mí es sublime. Aquí Barry Smith es que lo peta. Tener en cuenta que esto se dibujó en el año 71, cuando todavía no había tantos fondos tan detallados y todo esto. Pero es que la portada también es maravillosa, maravillosa. Ya os digo, hay para mí varias etapas en Conan. Creo que la Guerra del Talim empieza la segunda etapa de Conan, un poquito antes también con la introducción de otros personajes, la evolución de Barry Smith, pero en esta etapa más primitiva, de verdad que el mejor relato es el primero de este tomo. Alas Diabólicas sobre Shadizar. Y ya os digo, de ahí viene el nombre del canal. En un intento por introducir algo de lore que me guste, pues pensé en Conan y decidí llamar al canal Malos Tiempos en Shadizar, porque me encantó esta historia. Y nada, pues eso, tomito con 5 números americanos, escrito por Roy Thomas, dibujado por Barry Smith, y sigue el inicio de Conan en Marvel. Ya os digo, esto empieza ya a parecer Conan. Tanto empieza a parecerse un poco al Conan de Robert E. Howard, como empieza a perfilarse como el Conan de Roy Thomas, que es el que el gran público conoce. Pues nada, perdón por la chapa de nuevo, siempre os pido perdón al final de los vídeos. Siempre os digo que esto no es por los likes, pero dadle un like al vídeo y me haréis el hombre más feliz del mundo. Me sentiré más fuerte que el propio Conan. Dejar vuestros comentarios si queréis dejar alguno. La verdad, creo que hay muchos fans de Conan en la red y me encantaría leer algún comentario de alguno de vosotros. Pues eso, y si queréis suscribiros al canal es completamente gratis y pues apoyaríais demasiado más de lo que merece a este humilde creador que con su teléfono móvil, un pequeño micro y sin ningún guión, como se puede ver por las charlitas que os pego, intenta hacer un canal donde disfruta hablando de cómics, de cine y de las fricadas que se le ocurran. Y nada, si no queréis hacer ninguna de estas cosas, pues no las hagáis, porque en este mundo tenemos que hacer las cosas que nos hagan felices. Así que, hasta otra, corazones.